Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Enséñanos, por favor, más de Jesucristo esta noche, que podemos ver a nuestro Señor más, que podemos conocerlo más cada día. Que seas glorificado en este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer versículos 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17. Y este es el comienzo del ministerio de Jesucristo, cuando Él comienza a su obra, podemos decir. Y vamos a leer el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, tengo que ver este tiro de acá, marítima. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el comienzo de su ministerio. En Lucas, no vamos a ir allá, pero en Lucas podemos ver que en ese tiempo él tenía como 30 años de edad. Sabemos que Jesucristo es eterno. No podemos medir su edad, Él es eterno. Pero desde su nacimiento, a María había pasado 30 años en ese momento, en el momento de su bautismo y tentación. Y este es inmediatamente después, creo yo. Tal vez no inmediatamente después, pero muy pronto después, que Juan estaba preso. Parece que Juan no bautizó a muchas personas después de bautizar a Jesucristo. Él fue prendido, puesto en la cárcel por Herodes. Vamos a leer esta historia más adelante en Mateo capítulo 14 cuando llegamos allí, entonces no voy a hablar mucho de eso esta noche. Pero él estaba allí por reprender al rey y por esto fue encarcelado. Y cuando Jesucristo oyó eso, cuando las noticias llegaron, Él se fue. Entonces parece que ya estaba en esa zona de Jerusalén y Jordán, el río Jordán, en ese lugar, por un tiempo, aún después de su bautismo, después de su tentación, un tiempo, creo que no mucho, y regresó a Nazaret, o a Galilea dice, y dejando a Nazaret. Entonces, parece que fue a su pueblo de Nazaret y después se fue de Nazaret, pero todavía en Galilea, como una región, a Capernaum. Una ciudad que la palabra acá es marítima, no es una ciudad en la playa del mar Mediterráneo, más bien está en el mar de Galilea o el lago de Galilea, en que tenemos muchas historias del Nuevo Testamento, de los Evangelios que suceden en ese lugar.
y Jesucristo estaba allí. Y dice en la región de Zabulón y de Neftalí. Y si recordamos las tribus y donde ellos estaban en su posesión, en su herencia, este fue la zona de estas dos tribus al norte de Israel, pero al oeste del mar Galileo, al oeste de esa parte. Y dice acá Galilea de los gentiles. Vemos esto en versículo 15, y esta es una cita de Isaías, y vamos a leerlo también esta noche en Isaías en su contexto. Pero dice Galilea de los gentiles. ¿De qué está hablando? Bueno, imagino, he leído un poco hoy día intentando averiguar, y parece que hay unas dos cosas que puede referir a unas dos cosas. El rey Salomón, podemos leer en el Antiguo Testamento que él, después de construir el templo, dio a el rey de Tiro, Hiram, dio a este rey unas ciudades de esta zona. Entonces, tal vez por eso tiene este nombre de Galilea de los gentiles. Pero también recordamos que Galilea es parte de Zabulón, Neftalí. Estas tribus eran parte del norte. Cuando el reino fue dividido al sur y al norte, estas tribus fueron del norte. Y ellos, este lugar fue como digo, poblado durante la cautividad. Este lugar fue poblado por gentiles de otras naciones que los babilonios, los persos y otros metieron a ese lugar. Entonces, tal vez por eso también se llama Galilea de los gentiles. De todos modos, estas fueron las palabras de Isaías, Galilea de los gentiles. Y este es Jesucristo en el comienzo de su ministerio. Ya fue bautizado, después fue tentado, y un poco después del arresto de Juan Bautista, él fue al norte para comenzar. Y versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué fue su gran mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan Bautista. Hay necesidad de arrepentirse. Hay necesidad de arrepentirse si uno quiere ser parte del reino de los cielos. Sin arrepentirse de los pecados, nadie puede ser parte del reino de los cielos. Creo que es lo que Juan Bautista y ahora Jesucristo estaban diciendo. El reino está. Se ha acercado. Ya está. Yo estoy. El Rey de Reyes está. Estoy aquí. Pero no cualquier puede ser parte de este reino. Si uno quiere ser parte de este reino, tiene que arrepentirse. Y si no, va a ser destruido. Vencido por el reino de los cielos. ¿Vas a ser parte de este reino o vas a ser enemigo? No hay otra decisión, no hay otra forma, no hay otra opción. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no puedes ser parte del reino de los cielos en tus pecados. Tienes que arrepentirse. O vas a ser destruido. Vas a ser
castigado. Vas a sufrir la ira. Arrepentimiento de los pecados es algo muy importante, pero no muy popular. No es lo que la gente quiere escuchar muchas veces. Es más fácil decir que yo soy mejor que mi vecino. Él tiene que arrepentirse. He encontrado esto varias veces. Yo recuerdo yendo a un pueblito, tocando la puerta y hablamos con el Señor. Y Él nos escuchó y después dijo, es un buen mensaje. Mi vecino necesita escuchar este mensaje. Él es un malvado, borracho, etcétera, etcétera. Fuimos a hablar con el vecino y él nos escuchó con paciencia. Y después dijo, ese es un buen mensaje. Mi vecino necesita este mensaje. Es un malvado, borracho. Los dos acusando el uno al otro. Pero ni este ni otro querían realmente arrepentirse, aunque ellos podían ver la necesidad en la otra persona. No podían ver la necesidad en su propia vida para arrepentirse. Y he encontrado esto muchas veces. El arrepentimiento es de suma importancia. Este es el primer mensaje de Jesucristo. La primera cosa que Él predicó públicamente, lo que tenemos en la Biblia, es arrepentiros. Arrepentíos. Arrepentíos. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo. El pecado no será tolerado. Será castigado. Y este fue el mensaje de Jesucristo. Bueno, tenemos esta profecía de Isaías acá. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Este es el lugar. Jesucristo fue allá, cumpliendo las Escrituras. Jesucristo siempre obraba conforme a las Escrituras. No obraba en contra. Obraba conforme a las Escrituras, cumpliendo aún profecías como esto. Él fue a ese lugar. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Vamos a ir a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y vamos a leer este contexto. Isaías capítulo 9. Y vamos a leer desde versículo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero quiero leer algunos versículos acá. Tal vez sería mejor comenzar en capítulo 8. ¿Dónde? Bueno, vamos a... Es versículo 22. Bueno, versículo 19. Estamos en capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Este es Isaías, está hablando de sus hijos que tienen nombres especiales como señal, ¿ok? He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y este es el contexto de estos versículos. Espero que ustedes vieron acá que fue citado en Mateo capítulo 4. Este es en versículos 9 y versículo 2. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Y cuando vemos esto en el contexto, que realmente está hablando de un lugar, pero después habla de otra cosa, ¿qué va a pasar ahí? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En capítulo 8 hemos leído que ya, porque ellos han rechazado a Dios, ya llegaron tinieblas, oscuridad. Pero ahora, versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad. No siempre va a ser oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos van a ver gran luz. ¿Qué es esta gran luz? Es Jesucristo. Jesucristo es aquella luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ustedes escucharon, ya hemos leído este versículo 6, un versículo muy conocido, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesucristo. Versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Dios va a hacer algo maravilloso, y en esto está enviando a Jesucristo como niño, después como hombre, crecía. ¿Ya? Dios y hombre, Jesucristo, y va a ser Rey eterno, Hijo de David. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Es Jesucristo, Hijo de David. Jesucristo, Hijo de David. Él es el Rey. Él tiene derecho a sentarse sobre el trono. Y su mensaje es arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy aquí. Estoy aquí.
y va a hacer algo en que Él trae luz al mundo. ¿Ya? Vamos a leer unos versículos en cuanto a esto. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y en esta porción hay dos cosas que son muy conocidos. Habla de Jesucristo como el Verbo, habla de Jesucristo como el Cordero de Dios, pero también habla de Jesucristo como luz. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Su mensaje, hemos leído un poco qué fue su mensaje, pero que dice que era parte de su mensaje o su propósito, era dar testimonio de la luz. ¿De qué? De que Jesucristo es la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció a aquella luz. No querían recibir a aquella luz. Este es a Jesucristo. Él vino para dar luz a los hombres, para resplandecer en las tinieblas. Él dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tengo una pregunta, ¿qué tiene más poder, la luz o la oscuridad? Entra en tu casa, prende la luz. ¿Y dónde va la oscuridad? La oscuridad solo puede entrar cuando no hay luz. Cuando uno apaga la luz, ya entra la oscuridad. Cuando prende la luz, ya huye. Este es Jesucristo, la luz. Las tinieblas, Satanás, el diablo, el pecado, no tiene poder sobre él. Porque él es la luz. Y la luz es lo que tiene poder. Las tinieblas y la oscuridad solo tienen poder cuando no hay luz. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero lamentablemente, los hombres no quieren esta luz. Vamos a Juan capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefieren sus pecados sobre Jesucristo. Prefieren las tinieblas sobre la luz, los pecados sobre Jesucristo. Y todavía es así. Todavía en este mundo es así. Jesucristo todavía es la luz. Todavía quiere salvar al pecador. Rescatar al pecador de las tinieblas. Pero muchas veces el pecador dice, ya no quiero tu luz. Quiero mis pecados. Quiero mis pecados. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y versículo 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo es andar en tinieblas, en la oscuridad? Es difícil. Uno necesita su linterna. Uno necesita algo para alumbrar a su camino. Aún más es necesario en vivir en esta vida, en este mundo. Es necesario que tengamos la luz de Jesucristo en nuestras vidas para guiarnos, para alumbrar nuestro camino, para que no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida eterna, la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué es su propósito? Su propósito es que todos los que creen en Él no permanezcan en tinieblas. Este es su propósito. Es su deseo. Es su voluntad. Quiere dar esta luz. Él es la luz y vino para sacar personas de las tinieblas. Pero ¿qué dice acá? La persona tiene que creer en Él. Tiene que creer en la luz. Yo tengo... no veo ahora. Tenía una linterna acá. No sé a dónde fue. Bueno, tengo mi linterna, ¿no? Y si no creo que tiene luz, tal vez creo que las pilas son muertas, están muertas. Ni voy a llevar esta linterna. Sin aún probar la linterna. Tal vez digo, bueno, este linterna no funciona. O tal vez digo, no es tan importante. Yo puedo caminar en la oscuridad sin esta linterna. Es porque no creo. No confío en mi linterna. Que esta linterna puede alumbrar mi camino. Mostrarme piedras y huecos y peligros y guiarme. Mostrarme dónde tengo que ir, tengo que andar. Jesucristo es lo mismo. La persona que no realmente cree en Él tal vez piense que puede vivir en este mundo, sobrevivir por sus buenas obras, por ayudar a la gente, por tratar bien a los demás. Él solo va a ir al infierno porque no tiene la luz de Cristo en su vida. Y va a caminar en tinieblas, aunque piense que está en la luz. Aunque piense que está salva. Aunque piense que Dios va a permitir que entre los cielos la vida eterna. Pero no tiene a Cristo. No cree en Él. Está confiando en sus propias obras, su propia vida, su propia bondad, su propia benignidad. Y sigue en las tinieblas. Y va a caer en el infierno algún día. Pero Jesucristo dice acá, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Uno tiene que creer en Él. Este es parte del, si pensamos en una moneda. No tengo nada a la mano acá esta noche, ya que tengo aquí. Tengo una moneda. Aquí tenemos su cara y su sello, ¿no? Si solo tengo la cara pero no tengo el sello, ¿tiene valor? No. Ni tiene la mitad, no tiene ningún valor.
Si tengo el sello sin la cara, tampoco tiene verdad, tiene valor. Necesito la cara y el sello. El arrepentimiento que Jesucristo está predicando en Mateo capítulo 4 es como una de las caras. Es como el sello, podemos decir. Y la cara es creer en Él. Creer en Jesucristo y arrepentirnos de los pecados. Tenemos que creer y arrepentirnos. Si solo hacemos parte de eso, no hay salvación. Es como una moneda que solo tiene un lado, una cara, y no tiene valor. Ni la mitad del valor. Y la salvación es lo mismo. Y ahora Cristo está en Mateo 4, arrepentíos. Acá dice, creer en mí. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, este es de los eventos alrededor del nacimiento de Jesucristo que tratan de esto. Y versículo 25, ¿ok? Estamos en Lucas 2, 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este último versículo de la profecía o del gozo, un poco de profecía, él profetiza un poco, pero más allá, pero acá está algo que está saliendo de su corazón en gozo, alabando a Dios, diciendo, he visto la salvación, he visto tu salvación. Y versículo 32, ¿qué es esta salvación? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¿Quién es esta luz? Jesucristo, este bebé que está ya en sus brazos en ese momento, está diciendo, he visto tu salvación, he visto luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo, la luz del mundo. Y no solo para los israelitas, para los gentiles también. Y como hemos visto tal vez en Mateo 4, cuando dice, y en Isaías cuando está hablando de Galilea, de los gentiles, tal vez está hablando que ahora la luz, Jesucristo, también tiene salvación para los gentiles. Tal vez en Mateo está refiriendo a eso, no sé, pero claramente acá Simeón está diciendo, Jesucristo, la luz, su salvación, es para los gentiles también. Y gloria a Dios, porque somos gentiles, no somos judíos. Aunque hay un grupo de peruanos, bien peruanos, que dicen que son israelitas, no son israelitas. No son de Jacob, no son de Israel, son de Perú. Tienen sangre de Perú. Tal vez sangre española, tal vez sangre quechua, tal vez sangre de otra tribu acá. Tal vez una mezcla de estas sangres, pero no tienen ninguna gota de sangre israelita dentro de ellos. Son gentiles. Nosotros somos gentiles y la salvación es para gentiles también. Si un gentil, un peruano, un estadounidense se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, hay salvación. La luz vendrá a la vida.
y no vamos a andar en tinieblas. Primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1. Desde versículo 5, vamos a leer 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él, este es de Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiero que veamos otra vez este contraste entre luz y tinieblas. La persona que está con Cristo, andando con Cristo, en comunión con Cristo, andando en la luz, dejando sus pecados atrás, este hombre tiene comunión con Cristo, con Dios. Está limpio por la sangre de Cristo, dice. Pero la persona que quiere vivir en sus pecados está caminando en tinieblas. Anda en tinieblas y no tiene la luz de Dios. Entonces, tal vez es bueno preguntarte a ti mismo que tú tienes esta responsabilidad de preguntarte. ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás practicando el pecado? ¿Estás siguiendo día tras día en este pecado sin arrepentirse? Yo no sé de tu vida. Yo tengo que examinar mi vida. Tú tienes que examinar tu vida. Porque dice acá que la persona que está practicando el pecado, andando en estas tinieblas, no tiene la luz de Dios. ¿Ya? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no practicamos la verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando la mentira o el pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si practicamos la verdad, si obedecemos a Jesucristo, a Dios, a la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es un Dios santo. Un predicador, mi esposa estaba escuchando, creo que era Charles Spurgeon, no recuerdo, pero ella estaba escuchando a alguien. Y él dijo, lo más cerca que estoy a la luz de Dios, lo más puedo ver cuán feo es mi pecado. Si pensamos si uno entra en el baño y no prende la luz, pero hay un espejo y puede ver un poco, tal vez la persona dice, bueno, me parezco limpio. Pero si alguien entra y prende la luz, y después puede ver más de la tierra. Y lo más cerca que uno está a la luz de Dios, lo más puede ver su propio pecado. Y lo más él va a odiar su pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de esto. ¿Ya? Él es luz, Él es santo. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Pablo está testificando, dando una defensa porque ya lo que él está haciendo en la obra de Dios es preso en ese momento. Hechos 26, versículo 23. Y él está hablando, bueno, creo que para su pensamiento vamos a 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy.
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es Jesucristo, es luz para los gentiles. Bueno, hay otras cosas, tiene que padecer, tiene que resucitarse, pero dice para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Jesucristo es luz, salvación para nosotros. Este es su ministerio, este es su propósito, y este es lo que vemos en Mateo capítulo 4. Vamos una vez más a Mateo capítulo 4. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo había llegado. Jesucristo había llegado. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Arrepentíos. Estoy aquí. El Rey, el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, la luz del mundo, la luz de los gentiles, la luz que puede rescatar a cualquier persona si la persona se arrepienta y cree en Él. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.